Les invito a que reflexionemos en conjunto sobre las escaleras del sistema penal, esas que cuando las caminás, siempre estás en el mismo lugar. Tantas escaleras. Mi nombre es Indiana Guereño, soy abogada, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, docente universitaria y mamá. Hay escaleras circulares, escaleras que giran a la derecha, otras que giran a la izquierda. Las hay de todos los materiales y diseños, pero hay unas que a pesar de ser escaleras no llegan a ningún lado. En estos minutos de reflexión me gustaría invitarles a formularnos preguntas, a poner en tensión algunas ideas formuladas como verdades que parecieran irreductibles, arrastradas a través de los siglos, esas con las que crecemos, pero sin darnos cuenta. La gestión de los conflictos y la víctima, qué sucede con la persona que causó ese conflicto, es decir, ese delito, qué sucede con las mujeres y diversidades en el sistema penal y qué pasa cuando hay personas inocentes atravesando procesos penales y permaneciendo durante años en la cárcel. Y hablamos de escaleras porque en el Palacio de Justicia, sí, así le dicen, a donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal más importante del país, en Buenos Aires, le dicen el Palacio de Justicia. Ahí, en ese lugar oscuro, grande, señorial, ahí hay escaleras que no llegan a ningún lado. Hay ascensores que solamente pueden tomar los jueces de la Corte Suprema, y digo jueces porque ahora son todos varones, y no se pueden mezclar con la gente común. Ahí, en ese lugar, hay escaleras que no llevan a ningún lado. Y esa, para mí, es la representación de lo que el sistema penal produce. Hacer como que hace justicia. En las escaleras de hoy, le daremos espacio a pensar por qué creemos que el sistema penal, la cárcel, es la única y mejor respuesta a los conflictos violentos, es decir, a esos conflictos que conocemos como delitos. Creemos desde muy pequeños y pequeñas que el castigo es la respuesta ante una falta, ante una desobediencia. Esto de si te portás mal, vas al rincón. Pero los conflictos no siempre se resolvieron en la historia de esta manera, ni tampoco siempre se resuelven de esa forma hoy. Hay otras maneras posibles de gestionarlos, ya que no todos los conflictos ingresan en el sistema penal, ¿no? Por ejemplo, evasiones impositivas o grandes estafas. Todas estas situaciones, estos hechos, estos conflictos, estos delitos no son siquiera investigados por el sistema penal. Pero también pensemos qué pasa cuando un conflicto ingresa en el sistema penal. ¿Qué pasa con la víctima, con las personas victimizadas, con quienes sufrieron ese hecho, con quienes son las verdaderas protagonistas de esa historia? En la mayoría de las veces la víctima no es escuchada en lo que quiere, en su interés. Se la llama a participar del proceso, pero para que denuncie o para que cuente lo que pasó, para que preste testimonio, pero no para preguntarle de qué manera prefiere que ese conflicto, si es que tiene solución, porque lamentablemente hay conflictos que no tienen solución, de qué forma quiere o imagina que es la mejor respuesta que el Estado, que el sistema penal le puede brindar. Pensemos, por ejemplo, en la mediación, la conciliación, la reparación. En conflictos que implican un delito contra la propiedad, es más sencillo imaginar una respuesta de este tipo, ¿no? Hemos visto la devolución de la cosa robada o la compra de un nuevo celular, por ejemplo, la reparación del daño en la casa, el compromiso de terminar el secundario, por ejemplo. Podemos pensar en un montón de ejemplos de casos reales, pero también qué pasa con los conflictos graves, porque pensarlo en torno a delitos contra la propiedad puede parecer más sencillo, aunque no en todos los casos es así, ¿no? Tiene que ver con la violencia con la que haya sido cometido el hecho, por ejemplo, o con la importancia que ese bien tenía para la persona. Por ejemplo, el robo de un celular
sacado en cuotas, con muchísimo esfuerzo. No es un conflicto menor, no es una herramienta de trabajo, es algo que costó un montón. Entonces hay que tomarlo en toda la dimensión. Pero volvamos a los conflictos más graves, a los conflictos que nos cuesta imaginar otra respuesta posible. Y acá Víctimas por la Paz nos dan una lección diaria, ¿no? Víctimas por la Paz es un grupo de personas unidas a través de Mario Juliano, el fundador de la Asociación Pensamiento Penal, que empezó a escuchar en ellos y en ellas que no era el aumento de penas o el deseo de más cárceles la respuesta que daban ante conflictos gravísimos, ¿eh? Estamos hablando de los peores conflictos que una persona puede padecer, como la pérdida de hijos o hijas o delitos contra la integridad sexual, es decir, conflictos muy, muy, muy graves y que coinciden en que la respuesta que da la cárcel es inyectar más dolor o aumentar aún más la violencia. Trabajan diariamente con acciones concretas para construir respuestas que ayuden justamente a reducir la violencia, a trabajar por una sociedad más pacífica, teniéndoles como protagonistas, sin que nadie les diga anticipadamente cómo deben responder ante esos hechos tan terribles. Entonces, la invitación es a que pensemos qué lugar realmente se le da a las personas victimizadas, a quienes son las verdaderas protagonistas de lo que sucedió, ¿no? La respuesta que tiene el sistema penal es robarles el conflicto, es expropiarles el conflicto y decir: yo tengo una única manera de contestar ante este hecho, que es la cárcel, dejando por fuera la víctima, dejando por fuera sus intereses, dejando por fuera sus sentires. Así que la propuesta, la reflexión, las preguntas en torno al sistema penal en general, me gustaría que comencemos a transitarlas a partir de las víctimas, ¿no? Las personas victimizadas, estas ausentes en los procesos penales.